Soy Fabiola López Barrera y vamos a ver la lección Los paisajes forestales y su socioecosistema. Las secciones que comprende esta lección son las siguientes. Primero vamos a revisar los conceptos generales de paisajes, socioecosistemas, también conceptos importantes para la restauración, que son las definiciones de los bosques, y nos adentraremos también en una breve revisión de la sucesión ecológica y la resiliencia. Y todo esto le dará marco al concepto de restauración del paisaje forestal y finalmente haremos unas reflexiones. Como en todas las lecciones, hay una sección de literatura citada y otra de para saber más. Muy bien. Los paisajes tienen diferentes conceptos dependiendo del área, por ejemplo, en las áreas sociales, en la geografía misma, pero para la ecología se ha buscado un concepto relativamente simple, que son áreas o territorios espacialmente heterogéneos que se caracterizan por diversos parches o ecosistemas, usos de suelo, que interactúan entre sí. Un parche es un hábitat diferente de su entorno, a menudo es el rasgo paisajístico ecológicamente distinto y más pequeño en un sistema de cartografía y clasificación del paisaje. Así que cuando hablamos de trabajar a escala de paisaje en nuestra área de ecología, nos estamos refiriendo justamente a un territorio que engloba diversos usos de suelo y es mayor que un solo lugar, una propiedad, pero menor que una ecorregión. El paisaje es también el resultado o la expresión de un proceso socioecológico que refleja la realidad ambiental y la historia del proceso antrópico en cada lugar. En ese sentido, pues el paisaje es una manifestación de la diversidad, tanto de la estructura y la función de los ecosistemas naturales o los que se encuentran ya transformados por la acción humana, y siempre está en constante evolución, son dinámicos en espacio y en tiempo. Pero realmente, pues, ¿cómo visualizamos desde la ecología la interacción de hábitats y ecosistemas en el paisaje? Pues nos apoyamos justamente en los mapas de uso de suelo y vegetación y a menudo evaluamos pues justamente los cambios que pueden tener, pero también podemos ir separando las capas y sobre todo siempre nos interesa, pues, por ejemplo, la cobertura arbórea, ¿no? En un paisaje como este podemos ver la interacción del arbolado lineal, muy a menudo rodeando las zonas riparias, en otros casos cercas vivas, algunos remanentes de vegetación, y entonces podemos hacer diferentes análisis, no solo a nivel del el tipo de vegetación y cómo está configurado su conectividad, sino la interacción que puede tener con las áreas urbanas, por ejemplo, que es esta capa que se ve aquí en medio, o con los cultivos o sitios de producción, que son los sitios en amarillo y café. Entonces, esa es como la manera en que vamos aproximándonos a los paisajes. Hay atributos del paisaje que también se han resaltado como importantes para los procesos ecológicos y tienen que ver con la composición, es decir, qué proporción tienen cada tipo de uso de suelo presente en ese paisaje. Y esto puede estar también muy enfocado a cómo se distribuye el bosque en ese paisaje en términos del área que ocupa o diferentes tipos de vegetación, pero también puede tener el énfasis en cómo está dominando las zonas agrícolas o las zonas urbanas en estos paisajes. Esta vista aérea de un fragmento de selva, uno quisiera que fuera realmente como un recorte, pero no, es una fotografía real. eh, Dejaron ese parche en una zona de cultivo de soya y el uso de suelo alrededor realmente es tan abrupto ese cambio que pues la selva queda o ese relicto de selva queda ahí. Entonces uno imaginándose este parche en el paisaje perfectamente definido pues puede delimitarlo, saber el área que ocupa
y sumarlo a las diferentes coberturas arbóreas que puede haber en el paisaje. Cuando hablamos de configuración, nos referimos a atributos casi ilimitados de la heterogeneidad del paisaje en cuanto a la distribución física y espacial de estos elementos. Por ejemplo, en este mismo caso hablamos de qué cantidad de borde tiene, qué tamaño tiene, cuántos polígonos de bosque hay en el paisaje, si son muchos, si son pocos, cuál es la relación entre el perímetro y el área, la distancia entre parches, etcétera. Tantos atributos de configuración como podamos medirlos y que sean relevantes para la biodiversidad, claro. En algunos paisajes, los mosaicos de usos de suelo no tienen límites tan definidos como el que vimos, son altamente dinámicos, o sea, tienen rápidas tasas de regeneración, así que caracterizamos en un año ese paisaje y el siguiente año puede ser muy diferente por justamente estos usos de suelo mucho más dinámicos al que vimos en Brasil, ¿no? Entonces, esto también hace un reto a la caracterización del paisaje en la definición de las unidades, en la definición de los mismos cultivos y la permanencia de esa caracterización en el tiempo. Sin embargo, bueno, también hay estrategias para ir definiendo como la altura de los árboles, que ya son coberturas recientes que se están liberando a nivel global, y que también nos permite saber la edad aproximada de estos parches, si podemos definir su límite dentro de un paisaje. ¿Cómo se ve el cambio de uso de suelo en nuestros paisajes? Pues desgraciadamente cuando se relaciona con la explotación minera o las áreas urbanas, son cambios realmente muy abruptos, ¿no? Este es el caso de una explotación minera en Perú, donde pues es muy evidente el impacto y siempre son impactos realmente muy intensos, de larga duración, de mucha intensidad y de mucha extensión cuando se refieren a minas. La expansión urbana también en nuestras ciudades. Esta es una foto de San Salvador de 1972 al 2009, una imagen de satélite y pueden ver cómo la expansión resulta en un tipo de paisaje urbano y periurbano en donde todavía quedaron algunos fragmentos de vegetación inmersos en la ciudad. Entonces, toda esa interacción que hay entre lo natural y lo modificado, pues ha sido sujeto de interés también en la ecología para ver cómo responden las especies que ahí se encuentran dentro. Este es otro tipo de resultado de paisaje, de otro proceso. Esto es en el Gran Chaco paraguayo, donde pueden ver que hubo un aumento considerable de parcelas de 1977 al 2008, que dan estos patrones geométricos y que provocan justo un cambio en el uso de tierras y conversión de bosque, principalmente para actividades agropecuarias. Entonces, pueden verlo en la foto, pueden ver cómo se ve a nivel de imágenes de satélite y esto da también un resultado muy diferente en términos ecológicos y de interacciones con respecto a los paisajes que vimos en cuanto a las áreas urbanas. Entonces, cada paisaje se vuelve único en ese sentido en su historia. Ahora, los socioecosistemas eh, se definen realmente relativamente reciente por estos autores en 1998, donde buscaban un término para darle el mismo peso a la dimensión social y ecológica. Entonces, en ese sentido, los socioecosistemas no tienen una escala definida al referirse si son de ecosistemas, si son a nivel de paisaje, pero justo vamos a reflexionar sobre la convergencia que puede haber entre las definiciones. Los sistemas
socioecológicos son sistemas adaptativos, complejos, en los que las personas y la naturaleza están intrínsecamente unidas, tanto que los componentes sociales como los ecológicos ejercen una fuerte influencia en los resultados. Entonces, podemos ver este esquema muy simple realmente, y a mí me gusta también justo este tipo de aportaciones en donde tenemos un sistema social con actores diversos que ejercen acciones. Las acciones tienen un efecto en el componente abiótico del sistema ecológico y también en el componente biótico del sistema ecológico. El sistema ecológico sabemos que interactúa biótico con abiótico, esa es la definición de los ecosistemas como tal, y el sistema ecológico responde al sistema social con los servicios ambientales o las contribuciones de la naturaleza a las personas. Entonces, todo este ciclo de interacciones pues resulta justamente en el sistema socioecológico definido así. Cuando hablamos de contribuciones de la naturaleza a las personas, o antes también servicios ecosistémicos, servicios ambientales, pues ya sabemos que podemos dividirlo en sistemas de provisión, servicios de abastecimiento, servicios culturales y servicios de regulación. Entonces, este es un ejemplo en donde dan para este paisaje algunas ideas de cuáles pueden ser los servicios en cada uno de estos rubros, y tendríamos pues que ir revisando justamente uno por uno para ver cómo se encuentran en nuestros paisajes estos servicios, en cómo se encuentran funcionando y en donde ya se están perdiendo algunas de estas funciones. Lo mismo para las zonas urbanas. Ahora hay muchísima más reflexión, hay muchísima literatura y trabajo multidisciplinario en las zonas urbanas para buscar esta provisión, este mantenimiento o este incremento en la provisión de estos servicios o estas contribuciones de la naturaleza. Y aquí también dejamos algunos, ¿no? Con las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, en zonas urbanas donde ya se está buscando este tipo de modelos o de paisajes urbanos ideales. La reflexión sobre si los paisajes forestales como tal son sistemas socioecológicos, pues ya se ha hecho por varios autores, buscando justamente estos modelos en donde encuentran la escala realmente de acción. A mí me gusta muchísimo este esquema, el de la derecha, donde en azul se ponen las acciones de los actores sociales que están manejando los bosques, y en verde los procesos ecológicos, ¿no? Que pueden ser como respuestas a todos estos manejos. Y está graficada la escala temporal y la escala espacial, y pueden ver pues cuántos procesos se están dando realmente a nivel de paisaje, cuántos se pueden dar a nivel de región y cuántos se pueden dar a nivel de parche, ¿no? Y esto obviamente es, eh, es una simplificación, pero sí nos hace reflexionar sobre el efecto que tienen las acciones a procesos a nivel de paisaje. Y este otro esquema igualmente trata de poner los dos subsistemas, el ecológico y el social, con las interacciones, las flechas que hablábamos en el esquema anterior, y cómo la gobernanza y los actores sociales pues van teniendo esta interacción con los recursos naturales o los recursos del sistema, y a diferentes unidades, ¿no? De los recursos. Aquí hablan a nivel de árboles, a nivel de vegetación, a nivel de fauna. Entonces, toda esta interacción nos da resultados que en el otro esquema estaban como estas contribuciones, pero que finalmente estos son los escenarios para la definición de los recursos, y que nos hacen pensar si realmente entonces el paisaje forestal como tal es el sistema socioecológico, ¿no? Es el socioecosistema como una unidad.
Bien, ahora vamos a la parte de bosques secundarios, degradados o áreas sin bosque. Los bosques en el mundo. Los bosques cubren casi una tercera parte de la Tierra a nivel mundial, lo que equivale a 4.000 millones de hectáreas. Y bueno, estos son los países que más bosque tienen. Aquí están sus porcentajes. Y el resto del mundo pues tiene el 46%. Este es otro esquema también que trata de mostrar como los continentes que tienen más bosque y otros usos de suelo. Los bosques primarios no es el mismo concepto de cuando se habla de bosques. Cuando la FAO nos habla de bosques, nos habla de toda la cobertura, los tipos de cobertura boscosa, pero los bosques primarios son los bosques que necesitamos para restaurar. Son los bosques de especies nativas en los que no hay indicaciones claramente visibles de actividades humanas y en que los procesos ecológicos no han sido alterados de un modo apreciable. Y se define así porque no podemos decir que hay bosques intactos que no tienen ninguna influencia humana, que son los bosques originales. Eso es muy difícil decirlo. Entonces se definen como bosques primarios. Es decir, que no han pasado por un proceso de sucesión secundaria. El bosque primario representa el 26% del bosque a nivel mundial. Es decir, de esa tercera parte, solo el 26% de la superficie está cubierta por bosque primario. Y desgraciadamente se sigue perdiendo. El área de bosques primarios ha disminuido en 81 millones de hectáreas desde 1990, aunque la tasa se redujo de 2010 a 2020 en comparación con la década anterior. Y bueno, podríamos estar pues más contentos de que se está disminuyendo la tasa, pero también la realidad es que a menos bosque, a menos superficie de bosque, pues también las tasas de deforestación disminuyen. Entonces, es un bosque que de por sí ya tiene muy limitada distribución, un tipo de bosque primario. No es un tipo de vegetación, sino es dentro de los tipos de vegetación de bosque cómo se encuentra en su estado de conservación. El área de bosque primario también solamente tiene una protección en su superficie del 13%. Y este es un gráfico relativamente reciente, hasta el 2022, donde muestra la pérdida en millones de hectáreas eh, de el bosque a lo largo de los años, pero también separada por países. Entonces, de 2002 al 2022 se perdieron un total de 72.5 millones de hectáreas de bosque primario tropical, ¿no? Y pueden ver pues que Brasil está en naranja con una pérdida constante del bosque que en 2016 fue muy alta por los incendios. Este año hubo muchísimos incendios, pero hay países como República del Congo, eh, como Indonesia, que también han mantenido una tasa constante de pérdida. Ahora, si vemos el caso de Brasil, Brasil tuvo estos picos fuertes de pérdida por incendios, que esto es un factor, digamos, emergente de cambio, en donde los bosques ya no solamente se pierden por conversión directa para tierras agrícolas, sino también ya son más propensos a tener estos grandes incendios. Así que estamos perdiendo también nuestros ecosistemas de referencia para la restauración por estas nuevas causas. En otros países de América del Sur, como Bolivia, Perú y Colombia, que experimentaron un incremento en la pérdida de bosque primario, pues también puede haber factores directos o indirectos que van explicando estas tendencias. En el caso de Colombia, algunos autores relacionaron la pérdida con el proceso de paz, ya que en la Amazonía algunas áreas que estaban, digamos, conservadas en el sentido de estar sin una utilización agrícola, pues ahora ya estaban abiertas al desarrollo y el desarrollo visto como campos agrícolas. En Bolivia,
estuvo vinculada a la conversión de bosques, agricultura y pastizales de gran escala, especialmente en el Chaco, y la pérdida de bosques en Perú fue generalmente debido a la agricultura a pequeña escala, incluyendo la producción ilegal de coca y también nuevos caminos, así como desmonte continuo para la minería ilegal del oro en el sur del país. Entonces, pues así están nuestros países en cuanto a estos cambios en políticas, estos cambios en situación social que van definiendo la pérdida de los bosques. Entonces, cuando los bosques se pierden, sean primarios, sean secundarios, sean eh, bosques nuevos, bosques plantados, tenemos áreas sin bosque. Y esto es interesante porque finalmente la definición de restauración nos lleva a que hay que apoyar o asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido. Entonces, justamente cuando está destruido, ya tenemos áreas donde comenzamos sin el ecosistema. Y bueno, sobre los factores no vamos a detallarlos mucho. Sabemos que la agricultura eh, sigue siendo el principal motor, particularmente en los países tropicales, y a nivel mundial solo 4 productos son los que son responsables de la mayor deforestación. Hablamos de la carne, la palma de aceite, los derivados de madera y la madera en sí, y la soya, el cultivo de soya. Y bueno, esto es como se ve un desmonte para cultivos de palma de aceite. Pueden ver muy diferente a lo que requieren otros cultivos en términos de cómo hacen la preparación de los sitios, ¿no? Perdiendo toda la materia orgánica de los bosques y dejando justamente el bosque primario totalmente fragmentado, bien delimitado en términos de parches que abruptamente empiezan y terminan. Entonces, cada tipo de cultivo y en cada tipo de paisaje va a tener un diferente efecto. Estos bosques, además, pues vean que están sujetos a efectos de borde, a efectos de ser una membrana permeable para contaminantes o para otro tipo de afectaciones que van degradando los bosques que quedan. Y bueno, la fauna también se va confinando a espacios más pequeños. Entonces, ¿qué pasa cuando las áreas se quedan sin bosques y siguen pues diferentes usos de suelo? Ya lo vimos, está la agricultura, puede ser permanente o temporal. La infraestructura urbana, una vez que se establece, pues no es algo que vaya a ser temporal, son áreas que ya no van a regresar al sistema de regeneración por lo general. Hay áreas que una vez que extraen la madera o que las utilizan brevemente para la agricultura pueden regenerarse naturalmente. Hay áreas que por el grado de deterioro que tengan pueden quedarse abandonadas, pero no entrar en procesos de regeneración. Y hay áreas que se vuelven bosques plantados. Esto de los bosques plantados, pues puede tener diferentes fines, no necesariamente de restauración. Desgraciadamente, la mayor parte no tienen esos enfoques. Ahora mucho es de captura de carbono o producción de madera. Y aquí la FAO nos hace ver en la última década, 1990 a 2020, las tendencias de pérdida de bosque regenerado de forma natural fue menos el 12%, perdón, menos 12 millones de hectáreas por año, menos 10 millones de hectáreas por año y menos 8 en la última década. O sea, sí fue disminuyendo la pérdida del bosque regenerado de forma natural. Y el bosque planteado, pues también se ha mantenido más o menos constante en términos de su incremento en cada década. Nunca el bosque, digamos, plantado está compensando la pérdida que tenemos de los bosques. Entonces, algo también que ya habíamos comentado es que las áreas sin bosque pueden pasar por un proceso de regeneración
y pasar a bosques secundarios. Entonces ya vimos la definición de bosque primario. Bosque secundario se define como un área que proviene de un bosque que se convirtió en el pasado a otro uso de suelo y es abandonado. Esto puede darse por la sucesión secundaria, la cual la vamos a ver más adelante, y ocurrir con el tiempo la regeneración natural del bosque. Entonces, en ese sentido, este gráfico me gusta, aunque fue también hecho como para ver las toneladas de carbono por hectárea. Me gusta que justamente maneja este tipo de transiciones que pueden incluso estar distribuidas en un paisaje todas coexistiendo. Entonces tenemos bosques primarios, estos que le llaman bosque manejado o bosque sobreexplotado, que pues justamente podría el sobreexplotado corresponder a un bosque degradado. Y tenemos el cambio de uso de suelo. Una vez que se da el cambio de uso de suelo y si ese sitio se abandona, se excluye o se protege, puede darse el proceso de regeneración natural o sucesión secundaria y pueden ver aquí las diferentes edades que pueden tener estos bosques. Estas diferentes áreas de las que hablábamos que no tienen bosque, algunas pueden convertirse, como lo mencionamos, a bosques nuevos, a bosques plantados, y para la FAO, pues es un bosque predominantemente compuesto de árboles establecidos o sembrados de forma deliberada. Y bueno, esta es una imagen de cómo se ven muchas de las plantaciones forestales manejadas intensivamente o estos bosques nuevos. Y la FAO también nos hace esta síntesis de cuántas especies o el porcentaje de especies introducidas nativas versus exóticas. Entonces, en estas plantaciones. En el caso de África, por ejemplo, el 70% de sus especies que han sembrado son exóticas o especies introducidas, ¿lo que le llaman? Y el 30% son nativas. Y entonces así podemos ver cada continente. América del Norte y América Central, pues tienen más especies nativas que exóticas versus América del Sur, ¿no? Que ha estado introduciendo más especies exóticas que nativas. Los bosques que persisten en el paisaje, como este que vimos en la parte de los cultivos de palma de aceite, entonces van a sufrir un proceso de degradación en mayor o en menor medida. Eso ya es un hecho. Esto los lleva al concepto de bosques degradados. Un bosque degradado no ha sido entonces convertido a otro uso de suelo, pero presenta cambios que afectan su estructura y su función. Digamos, pierde su integridad ecológica y con ello causa un decremento en su capacidad de proveer servicios ambientales o cumplir sus funciones ecosistémicas. Este es el caso de bosques donde se permite el pastoreo en la entrada de diferentes animales, ya sea solamente en los bordes o de forma extensiva. Esta es una imagen del mismo tipo de bosque, nada más que uno está excluido al ganado y otro no. Entonces, ustedes pueden ver el efecto que puede tener a nivel del estrato herbáceo, del estrato arbustivo, pero también de la regeneración de estos árboles, ¿no? Entonces se quedan como árboles sin reproducción, bosques de alguna manera homogenizados en su estructura y estos bosques, aunque no fueran convertidos a un cultivo de palma de aceite o un cultivo o a potreros para ganadería, pues sí están teniendo definitivamente esta afectación. Entonces, entre los factores que causan la degradación, pues justamente está el pastoreo, como ya lo habíamos visto, la extracción selectiva de flora y fauna, desgraciadamente la cacería ilegal, por ejemplo, es un problema a nivel mundial. La flora también puede ser extraída de forma selectiva, creación de caminos para hacer este tipo de explotaciones, el cambio climático.
que está llevando a situaciones extremas a los bosques que todavía están, la invasión de especies exóticas, los incendios forestales, la contaminación y la fragmentación. La fragmentación que también ya la habíamos comentado con las imágenes, que son efectos de borde y justamente esta pérdida de conectividad. La fragmentación se define como la pérdida y separación de hábitats naturales a nivel paisaje y en general sus consecuencias son la disminución del tamaño del fragmento, el aumento de los efectos negativos de borde y el aumento en el grado de aislamiento. Entonces, esto es nada más una imagen para que podamos visualizar qué efectos negativos pueden tener estos bosques que quedaron ahí, dependiendo dónde están, dependiendo su área de borde, su tamaño, su falta de conectividad o no, y cómo las especies responden también a la edad en la que ocurrió esto, si es una fragmentación reciente. También hay efectos de corto, de mediano y de largo plazo. Claro, no siempre ocurre la fragmentación cuando hay pérdida de bosques. Hay a veces estos grandes fragmentos de bosques que van siendo deforestados desde los bordes y van haciendo ese fragmento de bosque más pequeño, pero no van dejando pequeños fragmentos. Sin embargo, esto es eh, lo más raro, ¿no?, que ocurra. En general, estamos teniendo procesos de fragmentación. Como habíamos hablado, la cacería ilegal y algunos factores también indirectos que están afectando ya a la fauna, pues lleva a la pérdida de especies importantes, no solamente porque son especies que deben existir en esos bosques que cumplen funciones, sino que también tienen interacciones muy complejas con los sistemas que han evolucionado por cientos de años. Entonces, al perderse esas especies, se rompen esas cadenas de interacción y van afectando hasta la provisión de un servicio ambiental como la captura de CO2. Este es este caso donde van relacionando atributos de los árboles como el tamaño de sus frutos y son frutos dispersados por mamíferos, por aves versus otro tipo de frutos, pero también lo relacionan con la densidad de madera de esas especies que se están perdiendo en esos bosques defaunados y al final lo relacionan con el servicio de captura de carbono que tienen esos árboles. Entonces, hay un proceso de degradación, aunque no hubo cambio de uso de suelo, simplemente por la extensa defaunación que hay o los bosques vacíos que ahora hay en cuanto a fauna. Las especies invasoras también sabemos que es un problema emergente. Muchas especies pueden ser exóticas y no ser invasoras, pero también puede haber especies incluso nativas que se comportan de forma como especies invasoras por el cambio en las condiciones ambientales, porque ya se fueron sus depredadores, se han exterminado las cadenas tróficas y entonces cambian su comportamiento. Así que este es todo un tema también en el manejo de recursos, ir identificando cómo manejar estas especies que van alterando también significativamente los ecosistemas. Y la contaminación en los bosques, que no es un tema que se hable mucho, porque finalmente hay otros tan devastadores como el cambio de uso de suelo, pero la contaminación también puede ser muy grave en términos de los bosques periurbanos. Se han también hecho muchos análisis sobre los contaminantes que permean dentro de los bosques y algo también muy claro es este lugar que tienen muchos bosques en términos de la cercanía a áreas urbanas o incluso ya no tan cerca y se vuelven basureros, ¿no? Que ya por imágenes de satélite o por fotos aéreas no se ve ese impacto, pero que se están volviendo justamente sitios de deposición de residuos y no solamente urbanos, sino también tóxicos o farmacológicos, etcétera. Todo este tema de la contaminación también por humedales, por agua, por ríos, eh, es muy grave.
Entonces, si bien los conceptos de forestación, degradación y fragmentación son ampliamente utilizados, es importante precisar las particularidades de cada uno, ya que dependiendo del tipo y la intensidad de daño que se da en los bosques, pues los paisajes resultantes serán muy diferentes y tendrán por ello diferentes metas y técnicas de restauración o de actividades recuperativas, ¿no? Esta es una figura eh, también muy esquemática de cómo se encuentran los bosques en términos de los que ya se perdieron, los que se encuentran intactos serían los bosques primarios, los fragmentados, que también es una forma de bosques degradados, y los degradados por esta clasificación. Bueno, son procesos no excluyentes y procesos dinámicos, ¿no? Los bosques pueden tener varios agentes de cambio actuando a la vez y en diferentes escalas temporales y espaciales, por lo que pueden existir todas las combinaciones entre fragmentación y tipos de degradación. Desgraciadamente, eh, no es uno u otro. Todos los bosques están sujetos a diferentes factores de cambio actuando de forma sinérgica. Ahora imagínate todas las posibilidades que puede haber si en un paisaje hablamos de que pueden estar persistentes estos factores, pero además pueden partir de diferentes historias de uso de suelo, algunos provenir de un cultivo, otros de un pastizal, otros ser bosques que nunca fueron convertidos a otros uso de suelo, otros que están siendo manejados, otros que están siendo sobreexplotados. Entonces, todo eso lo tenemos mezclado en un paisaje. Por eso es muy importante cuando empecemos a trabajar, hacer una caracterización de esas posibles unidades que han tenido diferente historia o diferente combinación de factores de degradación. Vamos ahora al tema de sucesión ecológica, que ya lo hemos estado manejando en todos los conceptos sobre bosques secundarios, regeneración, pero vamos a ver cómo también este tema ha evolucionado y muy brevemente, porque también puede ser pues digno de una charla particular. La sucesión ecológica es una serie de cambios progresivos, a menudo direccionales, aunque esto también se ha cuestionado, pero estamos hablando de cambios en la estructura y composición de una comunidad ecológica a lo largo del tiempo. En lo general, es un gradiente de complejidad, de heterogeneidad, de mayor biomasa, de acumulación de especies eh, que van a formar las comunidades más maduras, ¿no? Que entonces se van incorporando en esta secuencia. Y también a nivel del suelo, pues hay cambios ya también muy documentados en algunos sistemas sobre cómo van cambiando direccionalmente algunos atributos que sostienen justamente a las comunidades vegetales. Hay muy buenas revisiones en los últimos años sobre los modelos y lo que se sabe sobre la sucesión secundaria. Porter, por ejemplo, clasificó en 4 grupos de modelos de sucesión eh, la evolución, digamos, que ha tenido el concepto, y aquí lo pone también en un gradiente temporal, donde pueden ver, pues, como siempre hemos hablado de la sucesión vegetal, es decir, de cómo se van reemplazando las especies, de procesos de colonización, de procesos de facilitación, nucleación, competencia entre las especies, que dan un cambio a nivel de la sucesión de las comunidades, pero más recientemente, a partir de estos años, entre 2005, 2020, tenemos estos conceptos de sucesión en el paisaje y sucesión con gente. Entonces, estos modelos ya llevan al concepto de los socioecosistemas, que otra vez lo vemos en esta convergencia, en donde el subsistema social, que son estos actores, comunidades, instituciones, pues va haciendo un uso y manejo del suelo en el subsistema ecológico que está formado por tierras agrícolas,
por el bosque secundario y el bosque maduro, ¿no? El bosque maduro que muchas veces se convierte a tierra agrícola y el bosque secundario que puede convertirse en bosque maduro. Y todo esto trae como resultado las contribuciones de la naturaleza a las personas y de nuevo, ¿no? Tenemos esta interrelación. Entonces, estos sistemas socioecológicos que integran a la sucesión, pues justamente en el esquema que les había colocado, podemos ya poner aquí la sucesión como uno de estos procesos muy importantes de interacción entre el sistema biótico y abiótico, pero claro, afectado por este sistema. Y si nos vamos ya de una forma más compleja, estos autores comienzan a justamente desintegrar estas cajas en todos los factores que se encuentran ahí, ¿no? Hay factores directos o indirectos que están empujando la sucesión secundaria y que operan a diferentes escalas espaciales, ¿no? Aquí podemos verlo también en términos de a nivel de un parche, a nivel de un fragmento de vegetación, a nivel de paisaje, a nivel regional y a nivel internacional. Las acciones humanas, pues ya sabemos que están en este nivel y que también se dan en estas diferentes escalas y estas afectan el ambiente o el subsistema ecológico en su parte biótica y también en su parte abiótica. Y cuando hablamos de la parte biótica, pues tenemos muchos factores que también operan a nivel de sitio, a nivel de paisaje, que determinan la disponibilidad de especies, la probabilidad de dispersión, la reproducción de las plantas y finalmente también el desempeño o el establecimiento de las especies en la sucesión. Entonces, pueden ver justo esta complejidad eh, a diferentes escalas, ¿no? Y bueno, ellos también aportan los estudios que van soportando cada una de estas relaciones. Igualmente, en este esquema, los mismos autores pues nos dan este marco como el resultado de la sucesión de estos cuatro factores en general, que son pues la disponibilidad de sitios para que se dé la sucesión. Y eso está relacionado también con el disturbio, es decir, el régimen de disturbio. Habrá un régimen de disturbio que permita que la sucesión secundaria se dé. Hay efectos de legado, efectos del previo disturbio. No es lo mismo partir de un sitio contaminado con metales pesados que un sitio que fue convertido a una milpa y ahora se va a regenerar a un bosque. Eh, También hay cuestiones de la disponibilidad de especies y esto también tiene que ver con el pool regional de que haya de especies en el paisaje. Y ahí es donde el paisaje entra mucho en acción, ahorita lo vamos a ver, y también los propios propágulos o las propias especies que ya se encuentran en el sitio como efectos de legado. Pueden estar en el banco de semillas, pueden estar en la matriz. Y luego, ¿cómo les va a esas especies? ¿Cómo se logran establecer desde semillas, plántulas juveniles y adultos? También hay muchos otros factores que alteran esta respuesta y luego la sucesión como proceso de comunidades, ¿no? Cómo empiezan unos procesos de retroalimentación en cuanto a la afectación que hacen el establecimiento de ciertas especies sobre otras e ir cambiando la parte biótica y abiótica de los sitios. Entonces es un esquema que no vamos a entrar en detalle, lo van a ver en el PDF y también pueden ver el artículo completo para más información. Pero si nos vamos a la parte de paisaje, solamente que veíamos que determina la dispersión de las semillas, pues vamos a ver justamente cuestiones que hemos hablado, como características del fragmento, su tamaño, su aislamiento, su forma, la cantidad de borde. Esto afecta las posibilidades de dispersión, ya sea por viento, por agua, por ejemplo, la integridad del paisaje, que es similar a la parte de la configuración del paisaje, la cantidad de hábitat, cómo se distribuye, su densidad, su tamaño, su conectividad,
y la composición, que es los tipos de hábitats con su proporción relativa, pues afectan también la polinización y la dispersión por insectos, por mamíferos. Y la topografía también, la referente a la exposición, a la ladera, todo eso también se ha visto que afecta al cambiar el microclima, la reproducción de las plantas. Entonces, todo esto son factores a nivel de paisaje, más todos los que también ocurren en términos de paisaje, que van afectando la sucesión. Ahora, otro concepto que también tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado es la resiliencia. La resiliencia que además ahora está pues con los cambios globales y sobre todo los desastres climáticos, se está hablando mucho a nivel social de la resiliencia de las comunidades, de la resiliencia social, pero la resiliencia en términos generales es la capacidad de afrontar el cambio y seguir desarrollándonos, ¿no? Entonces se habla también de la resiliencia emocional, de la resiliencia en la salud, etc. Pero hablando de ecosistemas, es una medida de cuántas perturbaciones puede soportar un ecosistema sin pasar a un estado cualitativamente distinto. Es la capacidad de un sistema tanto para resistir choques e imprevistos como para reconstruirse sin resultar dañado. Entonces, también hay otros conceptos como el de la resiliencia social, en donde es la capacidad de las comunidades humanas para resistir y recuperarse tensiones, pero ahí hablamos de trastornos sociales, económicos o políticos. Van a encontrar muchas definiciones sobre resiliencia de los ecosistemas y resiliencia social. Realmente no es que tengamos una sola, pero en general hay que ver la diferencia entre referirnos a ecosistemas y a lo social. Cuando hablamos de ecosistemas, muchas veces van a encontrarse este tipo de analogías, que es el de la bola rodante, que presentó Holling en 1973, en donde cada bola negra representa el estado estable del sistema. En este caso, el disturbio está señalado como este rayo, y cuando ocurre un disturbio, pues la bola negra, que es el ecosistema, puede moverse y puede moverse lo suficiente de acuerdo a la fuerza de este disturbio como para hacer otro tipo de sistema, ¿no? En donde ya ha salido, digamos, de su intervalo de variación que puede soportar siendo ese sistema uno. Entonces, la anchura y profundidad de la cuenca, en este caso, están relacionadas con la resiliencia, ¿no? Un sistema con una cuenca profunda eh, y ancha será más resiliente, como el caso A, que este sistema donde fácilmente con este mismo disturbio pasa a otro estado. Entonces, esto nos lleva a hablar de otro tipo de conceptos y en ese sentido me gusta más este esquema en donde tenemos una variable de estado, que es la variable que nosotros podemos definir que puede ser la más importante en cierto sistema o la que podemos medir para analizar su estado, ¿no? En este caso, la variable de estado va definiendo entonces cómo se comportan los ecosistemas y vamos a suponer en el caso de este gráfico tenemos un mismo disturbio para todos los casos, pero en este caso una variable de estado que se encuentra en este nivel baja su nivel, pero no tanto, es decir, hay un cambio pequeño, lo cual le da una resistencia alta, no se altera significativamente y se recupera rápidamente. Entonces, en este caso tenemos una resistencia alta y una recuperación alta. En este caso de abajo tenemos un mismo disturbio, pero como pueden ver, el efecto en la variable de estado es muy grande, entonces tenemos una resistencia baja
pero la recuperación se da a una tasa, a una velocidad alta, así que tiene el mismo caso anterior, una recuperación alta. Y si vemos este caso, el disturbio afecta de igual forma el sistema, la variable de estado, con una resistencia alta, pero la tasa de recuperación, en este caso, es baja. Y puede haber otros sistemas donde cambia la variable de estado muy significativamente, es decir, tiene una resistencia baja y además la recuperación es baja. Entonces, esto es básicamente lo mismo que el listado o que la forma, el esquema que nos mostraba Holling en 1973 con otra forma de mostrarlo, cómo los diferentes sistemas pueden tener una diferente resiliencia y el comportamiento de la resistencia y la recuperación pueden ser diferentes. Si lo visualizamos más también con este esquema que me gusta mucho de estos autores de Pérez y García en 2021, es realmente un continuo para el caso de los bosques y de nuestros usos agrícolas respecto a los procesos de resistencia, de recuperación y la dinámica que tiene el mismo bosque maduro en donde puede volverse a convertir o puede degradarse, ¿no? Entonces hay disturbios que le podríamos llamar de gran intensidad cuando hay un cambio de uso de suelo, como el que vimos de la palma de aceite, y estos pueden, dependiendo de si son abandonados, excluidos o protegidos, pueden sufrir este proceso de recuperación, en donde aquí en rojo se muestra pues la resistencia al sistema y las barras de color café, pues justamente representan este cambio producido por disturbios puntuales de diferente intensidad. Y entre más ancho es la barra café, pues es más fuerte el disturbio, ¿no? Entonces, en cualquier momento, estos bosques en sucesión o en regeneración pueden regresar al disturbio o a este estado de disturbio. Y entonces, si bien podrían seguir un estado direccional de regeneración, la realidad es que siempre están en este constante ir y venir de perturbaciones. Que son la respuesta de los sistemas ante los diferentes disturbios. Otros conceptos que han sido también importantes, sobre todo para priorizar los sistemas a restaurar, es la vulnerabilidad, que podría ser como un antónimo de la resiliencia. Eh, y se refiere a la propensión de los sistemas sociales o ecológicos de sufrir daños. Esta investigación sobre la vulnerabilidad pues puede evaluar la magnitud del riesgo, tanto en que las personas y los ecosistemas se vean afectados por cambios climáticos y los sensibles que serán a dichos cambios. También ya hay un concepto de resiliencia del paisaje, no de los ecosistemas, y hay varios. Yo encontré muy diferentes, así que no vamos digamos, ahondar mucho en este concepto porque a mí me parece que está todavía muy en discusión, está a nivel muy teórico, no es tanto como el nivel de los sistemas donde se ven ya algunas variables de estado que pueden ir definiendo la resistencia y la recuperación. En el caso de la resiliencia del paisaje, tiene mucho que ver como el concepto que hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, como la capacidad de un paisaje para mantener la diversidad y las funciones ecológicas deseadas a largo plazo frente a todos los factores de cambio eh, y cómo desearíamos que estuviera ese paisaje. Sin embargo, cómo medir la resiliencia a nivel paisaje todavía no es algo sencillo, ni hay muchos casos documentados. Cuando hablamos ya de los análisis o la síntesis para entender cómo se está dando la regeneración de bosques,
Es interesante que hay varias publicaciones al respecto que ya están haciendo análisis de varios sitios, pero en particular de los bosques tropicales, justamente por el interés y la importancia que se tienen en ellos. En este caso, hay esta evaluación de 77 lugares que se fueron siguiendo a lo largo del tiempo, en donde buscan qué respuesta tienen los diferentes atributos relacionados con suelo, diversidad, función y estructura después de varias décadas. Entonces es interesante ver cómo en general eh, estas variables asociadas como la compactación del suelo, algunos atributos de función de las especies como atributos de rasgos foliares, pues se pueden recuperar a partir de 20 años. Ellos indican que en general, en promedio, a los 20 años se tiene el 78% de la recuperación, más rápido para variables de suelo y en el funcionamiento de las plantas, pero es intermedia para la estructura y la diversidad de especies y mucho más lenta para la composición y la biomasa, donde podemos tardar más de 120 años. También de forma interesante van viendo cómo los diferentes atributos de las comunidades se van relacionando y entonces cuáles podrían ser indicadores más útiles. Y los autores también contribuyen justamente pensando en la restauración, qué atributos serían muy importantes de medir. Entonces mencionan que hay tres atributos que pueden funcionar como indicadores de la restauración. Es la heterogeneidad estructural, los primeros 25 años, y después de los 25 años hablan del tamaño máximo de los árboles y la riqueza de especies. La heterogeneidad estructural se refiere a la variación del tamaño de los árboles en una parcela y refleja la variación de edad de los árboles, los estratos y la complejidad estructural. Por ende, la madurez de una parcela forestal. Esto también refleja la coexistencia, digamos, de árboles que proveen hábitat a diferentes especies animales, contribuyendo hacia la conservación de la biodiversidad. Esto de la heterogeneidad estructural es muy interesante porque se da a todas las escalas. Aquí lo hablan a nivel de la parcela, pero también se ha hablado mucho a nivel del paisaje. En cuanto a la biomasa, que también se ha evaluado para bosques neotropicales, se ha considerado que tarda más de 6 décadas en recuperar hasta el 90% de los valores en bosques conservados, pero esta variación depende también de si los sitios tienen suficiente precipitación y es menor en los bosques secos estacionales. Y aún así hay pues varios, digamos, documentos que están mostrando tendencias y muchas relacionadas también con paisaje. Se hablan de que la sucesión secundaria es relativamente más rápida y más predecible en paisajes modificados recientemente, eso también tiene que ver con el tiempo de disturbio, y en aquellos donde aún existen bosques nativos ricos en biodiversidad y bien conservados. Igualmente se ha documentado que trayectorias sucesionales de la riqueza de especies de plantas leñosas, densidad de tallos y era basal son menos predecibles en paisajes con una cubierta forestal intermedia con respecto a los que tienen una cubierta forestal superior al 60%. Tras 16 a 22 años de proceso de sucesión secundaria, estos bosques secundarios no alcanzan los valores del bosque maduro en la mayor parte de los atributos. Sin embargo, los sitios más cercanos a bosques sí se están recuperando más rápido. Entonces, hay, digamos, posibilidades de ir haciendo estos metaanálisis y estas tendencias donde se demuestre con datos justamente la importancia de hablar de la heterogeneidad estructural dentro de las parcelas, pero también la heterogeneidad en la configuración y en la composición de los paisajes. Bien, todo esto enmarca entonces el concepto de restauración del paisaje forestal, donde buscamos
de un paisaje que consideramos degradado. No tenemos esos referentes ahora que teníamos para los ecosistemas con fidelidad histórica, fidelidad ecológica, sino estamos hablando de paisajes que están actualmente homogenizados, que están actualmente empobrecidos, que tienen poca heterogeneidad estructural a nivel de cada uno de los sistemas y a nivel del paisaje. ¿Cómo llevarlos? ¿Con qué acciones llevarlos hacia hacer sitios, paisajes con mayor complejidad estructural y que alberguen entonces mucha mayor cantidad de especies? Y esto también involucra más remanentes también de vegetación natural y sobre todo es una aproximación que involucra el no convertir, el no seguir convirtiendo las zonas que quedan de ecosistemas naturales, sino al contrario, ¿no? Buscar esquemas de protección y a la vez hacer más eficiente lo que está pasando en el paisaje. Entonces, ahora vienen otro tipo de conceptos como el de integridad ecológica a nivel paisaje que incluye variables de estructura, de función, de biodiversidad y la calidad de vida de los habitantes, que pues también puede haber todo un debate sobre cómo se vive el bienestar social en estos paisajes. Y las actividades se van a diversificar, ya no solamente vamos a hablar de restauración de ecosistemas, sino de actividades recuperativas como rehabilitación, creación, diseño de sistemas, soluciones basadas en la naturaleza, rewilding, etcétera. Entonces, la definición más simple de paisaje forestal en cuanto a la restauración es como un proceso, como lo es la restauración ecológica, el proceso planeado o que tiene el objetivo de recuperar la capacidad de un paisaje para proveer de forma consistente y de largo plazo los servicios ambientales esenciales para el mejoramiento del bienestar humano. Hay muchas cuestiones aquí que podríamos discutir, pero es un concepto que se ha quedado estable, más o menos algunos cambios desde su surgimiento, más o menos que fue alrededor del año 2000. Ha tenido ciertas variaciones, pero básicamente es ello. Y la restauración a nivel paisaje entonces involucra un grupo de actividades en donde, como lo comentamos, incluye la restauración de ecosistemas, pero también actividades recuperativas. Obviamente, de todas estas actividades, por ejemplo, la silvicultura, la agroforestería, el manejo de forestal sustentable, pues todas estas áreas se han desarrollado de forma independiente. Lo único que hace la restauración del paisaje forestal es buscar unificarlas para que tengan como un paraguas en términos de hacia dónde vamos de forma conjunta. Y eso es lo que se me parece interesante, porque no es que la restauración del paisaje forestal eh, dé como novedoso el beneficio de un sistema silvopastoril, sino que es aprovechar del desarrollo de estas áreas que han demostrado los beneficios en términos de productividad y en términos de mejoramiento de servicios ambientales, pues cómo vamos a ir organizando políticas públicas, financiamiento, actores locales, actores regionales, para ir trabajando a nivel paisaje y conjuntando todas estas acciones. Entonces, estas son solamente algunas. Hay otros autores que pueden llegar a hacer propuestas más detalladas. Este esquema es muy bonito porque también muestra cómo hay que diversificar metas y estrategias, pero en diferentes unidades del paisaje, y todo con el fin de incrementar la integridad ecológica. Entonces tenemos sitios, por ejemplo, en este caso, Cuenca Arriba, deforestados, tenemos plantaciones de café, tenemos áreas de pastoreo, y aquí es como hacer más eficiente, por ejemplo, el espacio para el pastoreo, dejando otros espacios para la regeneración, sobre todo restaurar la vegetación riparia, que creo que esas son de las zonas donde hay más consenso en que hay que restaurar
y cómo ir reforestando también cuenca arriba para evitar pérdida de suelo, erosión, etcétera. Igualmente hay programas para mejorar los cultivos. Todos los cultivos se pueden eh, mejorar en cuanto a su relación que tienen con la biodiversidad y las funciones y la intensificación de estos cultivos. Entonces, justamente esta es la visualización de la restauración al nivel del paisaje forestal. Y esta foto también eh, claramente lleva de un paisaje simplificado a un paisaje heterogéneo. ¿Cuáles son los retos para pasar de un paisaje así de simplificado a un paisaje heterogéneo? Pues también tendríamos que entender qué llevaron a este paisaje tan homogéneo a ser como es, ¿no? Es un resultado de un proceso, de factores de mercado, factores económicos, de políticas públicas, también de cuestiones físicas, del ambiente, de los ecosistemas, del sistema, de la resiliencia que tuvo ese sistema ante los cambios. Tendríamos que ir comprendiendo eso también para saber cuál es la factibilidad de transformarlo a otro tipo de paisaje. No promueven, como les decía, esta aproximación, convertir más tierra de vegetación natural a otros usos. Se lleva a cabo en mosaicos bajo varios sistemas de tenencia y gobernanza, y eso también determina su viabilidad, involucra partes interesadas, busca todos los valores de participación, de toma de decisiones con respeto, con información, adopta digamos, valores a nivel de cada contexto local, utilizando también el conocimiento tradicional, y su objetivo es restaurar múltiples funciones ecológicas, mejorando la resiliencia del paisaje. Involucra entonces entender el paisaje y el manejo del territorio para encontrar oportunidades. Y esto es muy interesante. Eh, Muchas veces podemos abrumarnos pensando en que es demasiado complejo el tema, pero hay que buscar esas oportunidades. ¿Y cómo se detectan? Pues hay marcos metodológicos para detectar esas oportunidades. La fase uno es entender el paisaje, identificar los beneficios y sus localizaciones, las áreas donde se desea obtener un cambio, las personas, la definición eh, de los cambios en beneficios del paisaje y la negociación y toda esta parte de la valoración, evaluar la forma en la que el cambio afecta también a las personas y el diseño, este diseño participativo en el paisaje. Y bueno, como todo proyecto va la implementación de los cambios y la evaluación. Entonces, esta es solamente una de las propuestas. En la literatura también eh, sugerida hay otras aproximaciones, pero básicamente no difieren de cómo elaborar un proyecto de restauración en términos de los pasos, ¿no?, que hay que seguir. El diagnóstico es muy importante, la definición de las metas, de los objetivos y la implementación, pero sobre todo muy importante el monitoreo. La planeación entonces puede ser espacialmente explícita a diferentes niveles. Puede ser a nivel de una finca que tenga diferentes usos de suelo, objetivos. Puede ser a nivel de una cuenca o puede ser a nivel de un país. Obviamente la utilidad, los insumos que se utilizan para cada una de estas proyecciones son muy diferentes, el tiempo en el que se va a aplicar, la utilidad, etcétera, puede ser muy cuestionable, pero finalmente así se están dando estos ejercicios. Y cada uno puede ser interesante en en su contexto. Y hablando de contextos, pues recuerden que hay un gradiente de paisajes que nos da el contexto hacia el tipo de metas a las que vamos. Hay áreas naturales protegidas que pueden tener, por ejemplo, un deslizamiento de tierra o
un incendio, y en esos sitios podemos buscar metas mucho más orientadas con fidelidad ecológica, buscando más los ecosistemas originales o ecosistemas de referencia, y ahí podemos aplicar la restauración ecológica. Sin embargo, entre más nos acercamos a estos paisajes altamente antrópicos o modificados, en donde tenemos que tener metas orientadas al mejoramiento del bienestar y el incremento de la biodiversidad y la resiliencia de los paisajes, pues hablamos de actividades recuperativas, restauración a nivel paisaje, restauración eh, o recuperación de los servicios ambientales, etcétera. Y esto también se relaciona con los criterios que utilizamos cuando planeamos y priorizamos a nivel paisaje. Esto de la priorización es algo que también se va a ver mucho en los diferentes temas cuando se aborda la restauración, porque hablamos de restaurar áreas dentro de los paisajes y debe haber marcos metodológicos para la selección de estas áreas. Entonces, la selección de estas áreas puede ser por un proceso de priorización que puede ser desde lo local, trabajando con talleres, ubicando en mapas elaborados, fotografía aérea, drones, etcétera, hasta utilizando imágenes de satélite e información más general. Todo depende también del tamaño de nuestro paisaje, pero la idea es ubicar dos tipos de áreas. Las áreas que requieren restaurarse, que tienen urgencia, que van a proveer la mayor cantidad de beneficios al restaurarse, y las áreas que tienen más viabilidad o factibilidad. Entonces, primero se seleccionan estas áreas de urgencia y luego se puede aplicar un filtro de áreas de factibilidad o viabilidad. Y bueno, aquí Orsi y colaboradores en el 2011 hace un recuento del tipo de variables que pueden ser considerados, pero que además se pueden mapear, ¿no? Y esto de que se pueden mapear, pues va a ser muy local en términos de que esas variables pueden estar disponibles en el momento de hacer el ejercicio. Y si no, pues se tengan que obtener para cada caso. Hablando de algunos ejercicios que se han hecho a nivel, por ejemplo, de los países tropicales, este es el caso de un artículo donde busca determinar áreas donde se van a tener los mayores beneficios, que aquí le llaman, que son las áreas de necesidad de restaurarse, con las áreas donde hay mayor viabilidad, y hablan de los costos de oportunidad de la tierra, pues digamos, la probabilidad de que el bosque persista, e igualmente la incertidumbre ecológica en términos de factores de cambio climático, etcétera. Y bueno, esto hacen este ejercicio de cuántos millones de hectáreas existen, y si coinciden con los hotspots de biodiversidad y de conservación a los que estamos siempre refiriéndonos los ecólogos muy preocupados por la conservación de la biodiversidad. Y entonces su objetivo es que se concentren las inversiones de la restauración en paisajes con altos beneficios y factibilidad para maximizar el potencial de las acciones que hagamos, y a la vez buscar la conservación de la máxima biodiversidad. Entonces, este ejercicio es una aproximación que se puede llevar a diferentes escalas, depende de la información. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos. Hay también ejercicios que se han hecho enfocados a grupos de especies, por ejemplo, estas aves que comparten necesidades de hábitat similar, y se hace el ejercicio con base en métricas de paisaje, en métricas de hábitat, y se puede priorizar a nivel de dónde hay que restaurar hábitat para estas especies.
Puede haber criterios enfocados en grupos diferentes, endémicas, plantas, aves y monos como sustitutos de la biodiversidad, pensar que son taxones vulnerables y entonces también se hace esta priorización basada en diferentes especies. Hay otros trabajos también que integran interacciones ecológicas, por ejemplo, las especies invasoras, áreas donde hay que eliminar especies invasoras que están interactuando con especies nativas y mapearlas y entonces es concentrar esfuerzos ahí. Otros pueden estar concentrados en servicios ecosistémicos e ir sobrelapando estos escenarios hasta encontrar estas áreas donde se recuperen la mayor cantidad de servicios ecosistémicos. eh, es decir, las áreas con más alto beneficio en términos sociales. Criterios ecológicos y económicos también se pueden hacer diferentes escenarios de restauración de vegetación riparia, en donde los costos sean menores y el beneficio ecológico mayor. Y como este caso en Guatemala, que a mí me gusta mucho porque separa en lo que llama restauración a nivel paisaje en objetivos claros. Uno es cómo priorizo la regeneración natural del bosque y en el otro es cómo priorizo el establecimiento de sistemas agroforestales. Y son criterios diferentes, tienen diferente peso. Así que vamos entendiendo mucho mejor eh, a qué metas nos estamos enfocando al no hablar en general de restauración del paisaje, que como vimos puede incorporar actividades recuperativas, regeneración natural o restauración activa de bosques con fidelidad ecológica. Entonces, este tipo de trabajos permiten mejor obtener mapas más precisos. Pueden ver cómo el mapa de regeneración natural es diferente a un mapa de establecimiento de sistemas agroforestales, pues porque simplemente sigue criterios diferentes. Y bueno, hay quienes también hacen ya escenarios basados en criterios con más peso económico, criterios con más peso ambiental, criterios con más peso social e incluso cultural. Y entonces van haciendo esos escenarios donde si uno pesa más o otro pesa menos o todos tienen el mismo peso. Existen diversas herramientas o como lo comentábamos, marcos metodológicos de cómo hacer esta priorización. Aquí les voy a dejar en el documento varios vínculos a a estas herramientas que estos autores nos han compilado. Muchos de ellos también no son especialmente explícitos. Eso también es interesante. En algunos casos se habla más de talleres con la población local para hacer estos mapas y otros sí tienen insumos que tienen que estar basados en sistemas de información geográfica para hacer modelaciones, etcétera. También hay muchos artículos a nivel región y posiblemente si ustedes van a empezar un proyecto en alguna región en particular, ya haya algunos ejercicios de priorización a nivel paisaje que sean, eh, digamos, han crecido exponencialmente en los últimos años. Bien, vamos ahora a las conclusiones. La sucesión secundaria debe comprenderse bajo el enfoque de socioecosistemas y ya es, como vieron, es también una evolución del propio marco de referencia de la sucesión secundaria y del propio marco de referencia de lo que es el paisaje forestal. Está afectada, sabemos, este proceso de sucesión está afectado por factores a nivel paisaje que determinan las trayectorias no siempre es una trayectoria predecible. Ya estamos hablando de trayectorias predecibles versus no predecibles en contextos de cobertura del bosque. Y la resiliencia que es esta medida de la resistencia y de la capacidad de recuperación en términos de tiempo. Cada sitio tiene una historia de perturbación y recuperación muy particular de acuerdo al tipo, intensidad y frecuencia del disturbio. Por ello es muy importante realizar un diagnóstico para definir cuándo recurrir a la regeneración natural o cuándo a la restauración activa. No existen técnicas o fórmulas exitosas
Lo que existe es un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas de manera complementaria en el espacio y de acuerdo a las necesidades de cada sitio. Volvemos otra vez a este esquema donde podríamos simplificar en que tenemos bosques primarios, eh, y justamente es lo que hemos platicado, son las referencias para la restauración, son las fuentes de flora y fauna. Estos deben existir en los paisajes, deben conservarse. Tenemos los bosques degradados, que también están siendo sujetos a diversos factores de cambio. Ya no podemos pensar que incluso los bosques primarios no van a estar degradados simplemente por el cambio climático. Eso ya está pasando de forma extensiva. No podemos protegerlos de esos factores. Está el cambio de uso de suelo, que como vimos puede ser realmente dramático y deja áreas sin bosques. Y estas pueden tener diferentes rutas, se pueden ir hacia la regeneración por el proceso de sucesión secundaria, si tienen una eh, resistencia y recuperación alta, pueden llegar a ser bosques maduros con muchos elementos del bosque primario y tienen diferente edad. Ya no podemos tampoco hablar de que a cierta edad ya son bosques jóvenes, de cierta edad son bosques intermedios o bosques maduros. Realmente hay que hablar de los años después de la perturbación. Igualmente, cuando hablamos de restauración, hablamos de los años a partir de la plantación y tendríamos que estar viendo justamente esta recuperación y los elementos que nos brinda la sucesión justamente son interesantes en el contexto de indicadores de la recuperación de nuestros bosques restaurados. Entonces, eh, hay lecciones muy claras de los metaanálisis y de la síntesis que se están realizando sobre la sucesión secundaria. Al planificar la regeneración natural o restauración pasiva, deben priorizarse los lugares más cercanos a los bosques existentes. Esto dará una recuperación más rápida, ampliará también los fragmentos que ya están, dará conectividad en el paisaje. Entonces, hay más cobertura forestal en los paisajes, y esto puede llevar a trayectorias de recuperación más predecibles, hay mayor acumulación de especies. Cuando el disturbio fue más reciente y hay más biodiversidad, la recuperación es más rápida. Durante la sucesión forestal en tierras agrícolas abandonadas también se han encontrado algunas tendencias con los suelos. Estos recuperan rápidamente la densidad aparente y se descompactan, filtran agua, o sea, hay muchos beneficios de la sucesión secundaria en los suelos. Eh, las reservas de carbono y nitrógeno van siendo también recuperadas, pero pueden necesitar de regeneración asistida o restauración de las propiedades del suelo en sitios sobre arcillas de baja actividad y pastos abandonados. Eh, Igualmente, el fósforo puede ser una limitación, una limitación durante el proceso de sucesión forestal más adelante. Al principio es el nitrógeno y luego el fósforo. La recuperación de la estructura forestal en bosques tropicales es relativamente rápida. Estamos hablando de que en 20 años muchas de las variables estructurales ya se están recuperando en un 78-80%, y eso es muy importante para la fauna. También hay muchos estudios que están documentando justamente la utilización de fauna de estos bosques secundarios. La composición y, bueno, y en particular la biomasa es más de 60 años, pero la composición de especies es un atributo lentísimo de recuperar, si es que se recupera. Estamos hablando de más de 120 años, y por ello el enriquecimiento de bosques secundarios con especies raras, amenazadas, endémicas o que son de difícil establecimiento porque tienen una dispersión muy especializada, puede ser estratégico en bosques secundarios. Algunas consideraciones sobre la restauración a nivel paisaje y con énfasis en los paisajes latinoamericanos, pues sabemos que estamos en la iniciativa que empezó 20 por 20, porque eran 20 millones de hectáreas para el 2020. No se lograron, pero bueno, se han hecho varios compromisos en nuestros países. México 8.5 millones de hectáreas
y todo esto se supone que ahora es para el 2030. ¿Cómo están viendo estos países o los, digamos, los signatarios dentro de los países? La restauración la están viendo con un enfoque de restauración a nivel paisaje, en donde la restauración de ecosistemas con fidelidad ecológica es solo una de las actividades, pero la conversión a una agricultura más eh, sustentable o regenerativa o cambios en la producción están siendo considerados como restauración. Entonces, por eso los millones y millones de hectáreas, ¿no? Sin embargo, es muy importante generar estas priorizaciones de dónde se pueden hacer este tipo de actividades y que evitar que en este afán de seguir pues incluyendo tantas actividades como restauración, no se pierdan los ecosistemas de referencia, los bosques nativos no se conviertan como parte de esas actividades en zonas productivas. Debemos coordinar diversos actores, el dinero ya debe bajar a nivel de los proyectos, sigue en una arquitectura financiera muy compleja y simplemente pues todo se queda mucho en este tipo de infografías. Según el reporte del Bond Challenge que hicieron para el 2019, con datos hasta el 2018, encontraron que el porcentaje de restauración que están haciendo estos países, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, México, particularmente Quintana Roo y Ruanda, pues el 50% es silvicultura, el 38% es regeneración natural, o sea, simplemente permitiendo que se regeneren esos bosques. Y aquí hay otras actividades, ¿no? Como restauración de suelos, protección de cuencas, restauración de manglares es muy baja, agroforestería, etcétera. Entonces, básicamente uno quisiera ver una diversificación en las actividades y en los paisajes, pero bueno, vamos muy lento. Hay que diversificar los paisajes, sí, pero hay que fomentar la sucesión ecológica. O sea, todo este mosaico de bosques y de zonas de abandono eh, relativo, ¿no? De esto que tiene, hay que cambiar la percepción de la gente de que son tierras ociosas, de que son zonas improductivas, son espacios de regeneración, de biodiversidad, de mantenimiento de las especies que tiene que haber en los paisajes. Y claro, tenemos mucho que hacer. A mí esta foto me gusta mucho de los sistemas silvopastoriles en Colombia, donde se ven estos cambios, que si bien no es el bosque restaurado, cuántos beneficios puede empezar a traer simplemente este tipo de cambios en nuestros paisajes. Tenemos claro que la diversidad estructural a nivel desde un rodal en cuanto al número de estratos, altura de los árboles, rasgos funcionales de las especies, es muy importante para la biodiversidad y lo mismo a nivel paisaje, tipo de uso de diversificar los hábitats y los usos de suelo y también en términos de la resiliencia social, ¿no? Se ha visto que no hay que eh, tratar de apostar solamente a un cultivo ante el cambio climático, ante las especies invasoras. Esto puede acabar rápidamente grandes extensiones de un solo cultivo, mientras que el tener más diversificación en nuestros medios de vida también podría eh, pues traer beneficios en términos de tener estos seguros ecológicos. Sin embargo, también tiene que haber un cambio muy grande en los mercados y en nuestra forma de consumir, nuestra forma de alimentarnos y de relacionarnos con los productos, ¿okay? De alimenticios. Esto es también claramente un cambio mucho más allá. Entonces, hay que hacerlo a diferentes escalas y se ha sabido el valor que puede tener un pequeño jardín de polinizadores, los bosques comestibles, diversificar las zonas productivas, las áreas urbanas con huertos, no se diga también estas diferentes actividades de utilización de la tierra en donde integralmente a través de ecotecnologías se busca un menor impacto. Entonces, es una cuestión de iniciar
con pequeñas acciones, si no se puede hacer una planificación todavía a nivel del paisaje, es cuestión de buscar las oportunidades y los espacios donde sí. Muy bien, pues aquí está la literatura citada y la sección para saber más. Quedo de todos modos pendiente para cualquier duda o pregunta a través de nuestros correos electrónicos, el foro o mi correo personal. Muchas gracias.